imputación relacionada al señor Marco Antonio Samir Villaverde García en relación a supuestos hechos de carácter de connotación penal en relación al señor Bruno Pacheco Castillo, así como también al uso de sus empresas para la comisión de dinero maculado. Esta imputación también se ha visto reforzada respecto de del audio que tendría con el señor Juan Silva Villegas por la suma de un soborno de 100.000 nuevos soles. A raíz de esto, señora magistrada, mediante oficio 943-2022, la UIF y la CDS tuvo la opción de disponer la medida administrativa de congelamiento de fondos. Esta medida fue, pues, comunicada al despacho judicial y mediante la resolución de fecha 8 de junio de 2022 se procedió a convalidar dicha medida. En este sentido, los fundamentos centrales de la convalidación de la medida lo constituían, primero que nada, la apertura de un proceso por lavado de activos contra el señor Marco Antonio Samir Villaverde García, así como era necesario, pues, la imposición de unas medidas de carácter preventivo para evitar, pues, movimientos bancarios para el ocultamiento, transferencias de fondos que tuvieran en su poder dicho investigado. Esta medida, pues, fue ejecutada y a la fecha se mantiene de manera. Entonces, conforme a la naturaleza de nuestro pedido de levantamiento, cita magistrada, corresponde ahora, pues, la verificación si esos fundamentos que se centraron al inicio de la investigación con la dación de esta medida se mantienen o se justifican. A consideración de esta defensa técnica, creemos que no se dan, toda vez que existen nuevos elementos de convicción que se sustentan fundamentalmente en las declaraciones testimoniales, señorita magistrada, de varios imputados y testigos, como son el señor Segundo Hernán Vargas Pasapera, Nelly Vargas Pasapera, Gilmar Gilberto Pasapera, está también el señor Yorpit Pasapera, así como Héctor Severo Pasapera de Ancén, Georgina Pasapera de Ancén, Roberto Mesa Cuenca, Marco Pasapera de Ancén, Víctor Ronnie San Miguel Velázquez, en fin, otras declaraciones que de una u otra manera han servido para determinar que con relación al señor Marco Antonio Samir Villaverde García o alguna de sus empresas no existe mayor vínculo alguno durante la imposición de la medida o por hechos anteriores a esta medida. Del mismo modo, señora magistrada, como elementos nuevos que se sustentan para los efectos de sustentar la validez de nuestra pretensión, se tiene, pues, que existe el informe contables que ha sido elaborado por esta parte procesal respecto del movimiento de dinero de la empresa Vigarza a Estudio Villaverde en relación al monto de 100.000 nuevos soles que se le habría entregado al señor Juan Silva Villegas Silva. Ese monto, pues, o este informe nos permite a nosotros establecer claramente la existencia de un tracto sucesivo ilícito de ese dinero que proviene de fondos de la propia empresa, por lo cual este informe lo sustenta. Y esto, señorita magistrada, ha sido ya considerado como un hecho relevante en la investigación por corrupción, en la cual, mediante la disposición de precisión de hechos de formalización y continuación de la investigación preparatoria, se ha establecido claramente que esos fondos corresponden, pues, a una fuente ilícita. Otro elemento importante también está el propio informe contable de Marco Antonio Samir Villaverde García, en el cual se verifica la existencia, pues, de movimientos sucesivos de dinero que han sido realizados de manera lícita y dentro del marco de la ley. Es decir, todas las actividades o transferencias financieras se han verificado que existen, pues, de manera lícita y por ende corresponden simplemente a determinar la licitud de los mismos a través de este informe. Aunado a esto se tiene también el informe 200-2023, en el cual, que se ha ido elaborado por GIVIAC, el equipo especial, en el cual se puede verificar que en los puntos 17, 24, 25, 26 y 27 de la cápite A, obrante a folios 26.673 hasta 26.874, se diversa, pues, un exhaustivo análisis de los movimientos bancarios del señor Marco Antonio Samir Villaverde García en las cuentas del Banco BCP, Continental e Interbank, y de las cuales
se tenía pues como finalidad la verificación de la existencia de movimientos contables o transferencias bancarias entre el señor Samir Villaverde García o sus empresas en relación a los demás investigados. Y la consulta o la conclusión que llega a este informe es que no se ha podido detectar ninguna actividad en relación con sus co-investigados. Ahora bien, señorita magistrada, este informe, pues, ha sido objeto de subsanación, conforme se nos indicó, pero la subsanación obedece solamente a efectos de aclaraciones o precisiones del marco que no enerva en forma alguna la esencia de la conclusión arribada. Por lo tanto, señorita magistrada, creemos, pues, que ya no existe la concurrencia de los motivos, ¿no?, que fundaron la imposición de esta medida, toda vez que ya se ha establecido de manera clara la existencia de dineros o fondos lícitos que han sido transferidos por nuestro representado y con sus empresas del mismo. Del mismo modo, se ha determinado la licitud de los 100.000 nuevos soles y no existe, pues, ninguna vinculación con dineros o transferencias de otros investigados. Por lo tanto, se puede verificar claramente, señorita, que la apariencia de derecho que justificó esta medida ya no es tanto, por cuanto ya no existe, pues, o al menos motivos o razones fundadas para establecer una vinculación de mi patrocinado con los demás coinvestigados o alguna licitación o algún otro hecho que pueda tener carácter delictivo que justifique esta imposición de la medida. Por lo tanto, ya no existe esa apariencia de derecho. Respecto de la necesidad o urgencia de imponer esta medida, tampoco ya existe eso, señorita magistrada, toda vez que ya existen informes contables e informes de la Policía Nacional que permiten establecer la existencia, pues, de ingresos lícitos, ingresos y egresos que han sido determinados movimientos bancarios que son fáciles, rastreables y que han sido objeto de control policial y que no determinan la existencia de conexión alguna, ni menos en la ilicitud del mismo. Por lo tanto, ya no existe, pues, un peligro potencial de que con las cuentas se pueda realizar ocultamiento, transferencia de fondos a terceros, ya que estas están debidamente registradas. Finalmente, señorita magistrada, ya no existe la necesidad ni la proporcionalidad de la medida. ¿Y por qué llegamos a esa afirmación, señorita magistrada? Toda vez que, en primer lugar, ya no existiría, pues, la necesidad de esta medida porque los fondos también que han sido retenidos son mínimos o de relevancia económica nula y que no permiten, pues, establecer la validez de una posible reparación civil. Así como tampoco, señorita magistrada, no se puede establecer la proporcionalidad de la medida, ya que esta ha sido determinada o indeterminada solamente limitándose a señalar que se dure durante todo el proceso de investigación. Es decir, si se amplía la investigación, va a mantenerse esa medida. Pero, señorita magistrada, esa dación de esa medida no resulta pertinente. Por todo ello, señorita magistrada, se puede verificar que ya no concurren esos elementos de convicción que sustentaron la medida y resulta pertinente el levantamiento del congelamiento decretado por su despacho. Esos son los fundamentos que sustentan nuestra medida, señorita magistrada. Gracias. ¿Se corre traslado al Ministerio Público? Sí, señorita magistrada. Inicialmente para señalar, ¿no?, cómo ha sido iniciado este incidente. El presente incidente inicia con el requerimiento solicitado por este despacho fiscal respecto al congelamiento administrativo de cuentas de la persona natural de Marco Antonio Samir Villaverde García y sus empresas. Este requerimiento ha sido declarado fundado con fecha 8 de junio del 2022 mediante resolución número 8 dictada por su judicatura, la misma que ha sido apelada y convalidada mediante resolución número 9 de fecha 8 de marzo del 2022. En ese sentido, señorita magistrada, en apelación se declaró inadmisible. A la fecha se encuentra ya ejercido el derecho de defensa por parte del investigado y esta medida ha quedado consentida. En ese sentido, el abogado de la defensa ha manifestado que este despacho fiscal ha realizado diversos actos de declaraciones y también se ha suscitado y se ha presentado por parte de la policía un informe policial que en efecto de manera consultiva ha determinado algunos indicios respecto a las hipótesis que el Ministerio Público mantenía, ¿no? Sin embargo, a través de este informe policial
que ha señalado la policía y donde indica el origen de los fondos, por ejemplo, de los 100.000 soles, indica también los traspasos de dinero que se han realizado entre los investigados. De la misma forma, a través de este mismo informe, se debe continuar con los actos de investigación a fin de poder concluir y determinar si en efecto los fondos son de origen lícito o ilícito. Cabe señalar igual que el informe policial, que era materia de análisis de las cuentas bancarias, ha sido proveído con fecha 17 de enero del 2024, es decir, hace una semana, y la cantidad de investigados en la presente carpeta fiscal a la fecha son de 36 personas entre naturales y jurídicas. Entonces, la evaluación del informe que se tiene que realizar es por cada una de estas personas a efectos de poder continuar con los actos de investigación naturales propios del informe que hemos tenido a la vista. Es decir, en dicho informe se aprecia traspasos de dinero de diferentes personas. Igualmente también se ha podido observar que existe entregas de dinero que el señor Marco Antonio Samir Villaverde García habría realizado al señor Fray Vázquez Castillo. En ese sentido, no es del todo cierto que no exista pagos de dinero entre los investigados. Estas sumas que ha traspasado son aproximadamente de 26.000 soles que tendríamos que determinar y tener conocimiento también cuál es la naturaleza de los mismos. En ese sentido, señorita magistrada, a la fecha aún este despacho fiscal se encuentra desplegando actos de investigación. Si bien es cierto, el informe ha arrojado los indicios respecto de la existencia del tracto, de los orígenes del dinero. Sin embargo, a partir de ahí también nosotros tenemos que efectuar actos de investigación para poder llegar a una definición, una decisión concreta respecto al origen del dinero de las cuentas bancarias del señor Samir Villaverde. El informe que él ha presentado también respecto a su informe bancario, su pericia bancaria, su informe respecto a sus cuentas bancarias, son aproximadamente de 45 tomos que tienen que ser contrastados también con el informe que se ha presentado, y a fin de ello también, siendo el carácter del informe policial un informe consultivo, se determinará y se requerirá la necesidad respecto a la realización de una pericia contable, la misma que también ha sido dispuesta por este despacho fiscal, a efectos de determinar si es que es necesario para poder evaluar el origen de estos fondos. En ese sentido, señorita magistrada, estando que esta investigación cuenta con un plazo de 36 meses que no ha sido cuestionado y cuyo inicio es el 16 de diciembre del 2021, los actos de investigación respecto a las diligencias preliminares concluirían el 16 de diciembre del 2024. Es decir, dentro de 12 meses, 11 meses. En ese sentido, estando dentro de las diligencias preliminares y con actos de investigación aún pendientes de realizar, se requiere que se declare infundado el pedido de descongelamiento de cuentas del investigado Marco Antonio Samir Villaverde García. Gracias. Se corre traslado a la defensa. 5 minutos como máximo. Sí, señorita magistrada, concreto, señorita magistrada. En primer lugar, señorita magistrada, estamos ante un levantamiento. La mención expresa que existió la convalidación y la apelación, no tiene un sustento legal ni jurídico alguno para sustentar una oposición a nuestra petición. Ahora, en segundo lugar, señorita magistrada, respecto del informe, señorita magistrada, el informe fue solicitado por el propio Ministerio Público para los efectos de determinar transferencias. Y en el informe, señorita magistrada, no se ha establecido ninguna vinculación. Ahora, con otros investigados, respecto del señor Fray Vázquez Castillo, respecto a la suma de dinero, señora magistrada, se puede verificar también, señora magistrada, que esas entregas del dinero han sido ya objeto de declaración de mi patrocinado. Por lo tanto, señorita magistrada, no se trata, pues, de dineros que necesitan comprobación, toda vez que de la propia fuente, de los informes contables de nosotros y del propio despacho, se ha establecido esa relación que mi propio patrocinado ha reconocido. Por lo tanto, señorita, ¿cuáles serían esos actos de verificación que justifiquen? ¿Cuál sería la utilidad y pertinencia de esos actos de investigación que justifiquen? Toda vez que existe ya un tracto sucesivo de los ingresos lícitos de los movimientos bancarios y transferencias que ha realizado mi patrocinado. Asimismo, señorita magistrada, la medida era para evitar ocultamiento, transferencias, y a esta altura ya del proceso no resulta viable realizar ese tipo de cosas porque todo está ya sujeto a los propios informes contables. La verificación que tiene que hacer el Ministerio Público es estable, es entendible, señorita magistrada, pero no justifica, ya señorita magistrada, teniendo toda la información y teniendo la poca relevancia económica del dinero que está contenido en esos fondos, señorita, que se mantenga dicha medida. Por lo tanto, señorita magistrada, creemos, a la luz de estos nuevos elementos de convicción, señorita magistrada, que se han establecido claramente,
No decimos que nosotros ya no hay necesidad de investigar, que se investigue, señora magistrada. Lo que se está verificando acá es la proporcionalidad y necesidad de esa medida. Ya no es necesario, señora magistrada, porque se ha determinado claramente la licitud de los fondos del MIP patrocinado. No existe ningún ingreso ilegal, ninguna ingreso de dinero maculado. Los extornos que ha hecho mi patrocinado están en sus propias declaraciones, son reconocidas y son verificables en las cuentas. Por lo tanto, no habría una necesidad de que mi patrocinado mantenga o se le mantenga esta medida. Más aún, señora magistrada, que acá se señala que de manera indeterminada va a ser durante toda la investigación. Y a la fecha, señora magistrada, actos concretos de investigación, quisiéramos que nos precise el señor fiscal de mi patrocinado para los efectos de acreditar la licitud de sus fondos. La única que podría estar, señora magistrada, y que está pendiente de la revisión de los documentos, se podría hacer la pericia contable, pero eso no constituye, señorita magistrada, si se tiene la información, un impedimento para que no se levanten las medidas. Y el otro hecho, finalmente, señorita magistrada, de que existan múltiples investigados, esto es correcto, señorita magistrada, existe eso, la investigación es compleja, pero dada el aporte que se ha dado por parte de esta defensa al mismo caso, los informes económicos, el informe policial, señora magistrada, se tiene que compulsar pues la trascendencia y validez de esta medida, toda vez que se trata de una medida que impide pues que el señor Marco Antonio Jamil Villaverde García continúe sus labores de ciudadano, de empresario, con estas cuentas, que, señorita magistrada, insistimos, ¿no? Es necesario o ya no es necesario que se mantenga dicha medida por cuanto los fundamentos iniciales han perdido sustento alguno. Eso sería en vía de réplica, señorita magistrada. Bien, finalmente, Fiscalía. Sí, señorita magistrada, como señala, ¿no? Aún el informe ha sido prohibido con fecha de 17 de enero, aún están pendientes en mérito de dicho informe también desplegar actos de investigación. Y asimismo, en la carpeta fiscal no obra una declaración respecto a los fondos que se ha señalado que habría realizado el señor Samir Villaverde, o que ha realizado, ¿no? El señor Samir Villaverde a su co-investigado Fray Vázquez Castillo. Al menos en la carpeta fiscal 3-2022 no existe un detalle respecto de dichos fondos que él haya presentado. Quizás ha presentado a través de un escrito, pero nosotros no tenemos esos detalles respecto a lo que ha señalado el abogado defensor. Y en mérito a ello es necesario que también nosotros despleguemos actos de investigación para poder determinar el origen de dichos fondos y poder concretizar pues cuáles son digámosle, los criterios que ha tenido para realizar esos depósitos de dinero. Bien, señores, el investigado, algo que manifestar, teniendo en cuenta que ya en sesiones anteriores se le ha hecho varias exhortaciones a fin de no cortar su intervención. Sí. En primer lugar, me sorprende un poco, ya que el propio Ministerio Público, en este caso, el fiscal que tenía el caso, el señor Martínez, es fiscal de ambas carpetas, tanto de la carpeta de corrupción como la carpeta de lavado. Y es increíble que siendo el mismo fiscal quien llevó a cabo o tiene una carpeta especial reservada y tiene toda la información referente al tema del señor Fray Vázquez Castillo, lo cual al ser una carpeta reservada no puedo exponerla en la carpeta abierta de lavado, pero es el mismo fiscal. Y es increíble que ni siquiera eso puedan verificar o resolver. Entonces con esto me demuestra a mí un ánimo por parte de las personas que me están investigando de causarme un perjuicio, atentar contra mi vida, contra mi salud. ¿Por qué? Porque no hay ninguna pertinencia ni utilidad de seguir teniendo esa medida coercitiva de congelar mis cuentas, toda vez que yo tengo otras medidas coercitivas mayores, que en un supuesto recontra negado de que a mí se me determina una responsabilidad en lavado de activos, pues asuma un pago de una reparación civil. Tengo todos mis bienes inhibidos. Entonces, ¿cuál sería la pertinencia de seguir teniendo mis cuentas congeladas? Solamente el único afán perverso de poder atentar contra mi salud, atentar contra mi derecho constitucional de poder ejercer el trabajo, un trabajo, porque toda persona tiene un trabajo y recibe un pago a través de una cuenta. Entonces, al seguir teniéndome mis cuentas congeladas, que dicho este paso, ni siquiera las cantidades que están en la cuenta justificaría alguna retención para un supuesto negado pago de reparación civil. Entonces, señorita magistrada, ¿cuál es el propósito? No se trata de que en el comienzo te sacaron y la jueza en un momento dijo, ok, sí, estamos, que se le congele, la UIF que se le congele, y en este caso lo ratificó el Ministerio del Juzgado.
Señorita magistrada, tampoco no puede ser posible de que se investigue y se ponga un plazo, disculpe, indeterminado. O sea, tiempo que dure la investigación. O sea, hablando que Señor Villaverde, este es un pedido de levantamiento de congelamiento. Si usted quiere cuestionar el plazo, usted lo tendría que hacer en otra incidencia, no en esta. sí, Limítese a lo que es objeto del pedido, por favor. bueno, continuando con lo mío, esta medida de continuar vigente sería un total abuso de derecho y un total abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque acá se está pretendiendo ya más que nada hacer daño a la persona que utilizar esta medida coercitiva en beneficio de la investigación, porque no tendría ningún objeto. Yo le pido, señorita magistrada, que evalúe bien la medida coercitiva que está en mi contra de congelamiento, porque ya a la fecha no tendría ninguna finalidad. Y el fiscal solo se ha limitado a hablar de hechos anteriores, pero no se ha limitado a poder decir cuál es la utilidad y la pertinencia de seguir teniendo esta medida vigente. No hay, solamente una investigación. Eso es todo, señorita magistrada. Bien, siendo así, entonces damos por cerrado el debate a las 9 de la mañana con 27 minutos. Se les estará notificando a sus respectivas casillas electrónicas. Buenos días. Buenos días. Buenos días.